Sí, ya está con nosotros Guido Agostinelli, economista. Guido, gracias por estar, por haber venido. ¿Por qué tanta gente hace esta fila para cargar nafta si ya subió? Sí, prácticamente es el efecto que produce de miedo, de temor de que vuelva a subir, porque el aumento fue un poco intempestivo. De hecho, está previsto que aumente otro 20% más en el corto plazo. Y a su vez también, más que hacer fila por la nafta, hay que hacer fila en general por todos los productos, porque lo que va a ocurrir es que esto va a darle una dinámica a la inflación todavía más alta. Recordemos que todos los bienes que tenemos en la economía tienen en parte, en mayor o en menor medida, transporte, por ende combustible incorporado. Así que es esperable que suba también un poco más la dinámica inflacionaria, que se estima en diciembre que estuvo alrededor del 30%. Bien, Guido, vos estás diciendo que va a subir un 20% más la nafta en el corto plazo. Sí, eso es lo que se está hablando ahora. Sí, exacto. Bien, y decís que también hay que hacer cola, hay que hacer una fila para comprar otras cosas, no solamente la nafta. Déjame preguntarle a Guido con respecto a lo que estamos viendo. Guido, vos decías va a subir un 20% más. ¿Cuándo va a subir la nafta otra vez? No, ese dato todavía no está, se estima que va a ser el próximo mes, esperemos que sea por lo menos en esos términos, pero todavía no está. Y desde ya puede seguir subiendo, ¿no? Hay que ver qué referencia de precios internacionales están hablando. Hablan de $1.30 como el precio de exportación de referencia, pero acordémonos que hay de todos los colores. Cuando uno ve el listado de cuánto cuesta el litro de nafta a nivel internacional, hay de los más variados valores, ¿no? Hay de los países productores que generalmente tienen valores mucho más bajos que el dólar. Después tenemos el caso cercano, por ejemplo, de Uruguay, que no es productor, pero que está cerca de los $2. Irlanda, ahora que está de moda, que lo nombró el presidente, está también cercano a los $2 el litro. En Europa está rondando entre el 1 y los $2. Entonces hay que ver ahí cuál va a ser el precio que el gobierno lo quiere fijar. Eso todavía no lo tenemos determinado. Bien. Van a seguir subiendo los alimentos. ¿Por qué, Guido? Sí, agrego un condimento más. Sin duda la devaluación del tipo de cambio oficial, como dijeron recién, es perfecto, es tal cual. Eso va a producir un traslado a precio. Sobre todo para el comercio, como recomendación, lo que ocurre es que al estar tan concentrada la industria alimenticia, también lo que ocurre es que los precios se posicionan naturalmente a un precio mucho más alto. No es, por ejemplo, el caso de algún país europeo que tenés 1000 productores de arroz, 1000 productores de fideo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Ahí sí hay una competencia sana. ¿Cuál es el problema? Cuando vos liberalizás y la economía está concentrada, el que tiene monopolio o el oligopolio de un determinado sector fija el precio más alto que lo habitual. Aprovecha la volada y fija el precio más alto. Así que es esperable que los precios hayan subido más que la nafta incluso. Bien, déjame preguntarle a Guido con respecto a lo que estás diciendo. Guido, ¿qué es lo que va a pasar con el tema de los alimentos en la Argentina? Teniendo en cuenta lo que estamos mostrando y lo que está contando Chiche, Guido. Sí, primero, eso de traer al exterior lo que es alimentos, yo lo veo bastante poco probable por lo que ocurre generalmente en forma internacional. ¿Por qué? Porque generalmente hay registros sanitarios, también es algo muy delicado lo que son los alimentos, no es lo mismo que un celular o no es lo mismo que un juguete, por ejemplo. Entonces hay que tener cuidado con eso, con los alimentos. Y me parece que justamente para desinflar la cuestión inflacionaria con los alimentos, en realidad lo que, como bien propuso ahí el comerciante, hay que comprar a pymes. Eso es lo más importante, que comprar a otras empresas. No tienen la misma llegada, es cierto, no tienen la misma logística, por eso es importante un gobierno que acompañe a las pymes para que puedan bajar los precios y puedan competir con las más grandes, ¿no? Entiendo que esto es difícil, pero esa es la salida, porque pidiéndole a las grandes empresas que bajen los precios, dejándole de comprar, no va a ser la solución. También al comerciante lo que le recomiendo es que, ojo, con eso de no ajustar los precios. Yo entiendo que uno puede pensarlo desde la óptica de ser un benefactor social haciendo eso, pero el problema, y en la hiperinflación hubo muchos casos de supermercados que han cerrado producto de no ajustar los precios. Hay que tener siempre en cuenta que el precio tiene que ser el de costo de reposición. Quería preguntar a Guido si en marzo esto puede ser algo realmente indomable con respecto a los precios. Sí, yo creo que hay que ver qué efecto pesa más, ¿no? Es cierto que si no acompañan los salarios, que es lo que se estima, que los salarios van a aumentar, pero no en consonancia con la inflación, puede ser que merme. De hecho, algunas estimaciones ya están dando en abril una inflación a la baja. Esperemos que así sea, esperemos que no sea a costa de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Es cierto que puede haber, en algún momento puede mermar la inflación. Eso hay que tenerlo siempre presente. ¿Por qué? Porque es como el silencio de los cementerios, como decimos en economía. O sea, si la economía está totalmente deprimida, la inflación puede mermar. El problema es a costa de qué está deprimida esa inflación. Entonces vamos a ver cómo se van a dar los ajustes salariales en estos meses, que por ahora vienen dando todos debajo de la inflación. Nadie ajustó este mes un 30%, mejor dicho en diciembre nadie aumentó un 30%. Entonces hay que ver cómo se va dando en enero o febrero. Y hay que llegar hasta abril. Acordémonos que en abril viene el ingreso más grande de dólares, lo cual va a permitir la importación y eso puede hacer que los precios un poco mermen también. Guido, ¿vuelve la jubilación privada de las AFJP?
Bueno, eso es una gran incógnita. Hay que ver qué ocurre finalmente con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que también indirectamente es el que junta, digamos, todos los recursos para los jubilados. Hay que ver qué es lo que ocurre ahí. Es una duda, es un planteo. Acordémonos que todo lo que es ANSES está a cargo de gente que venía trabajando con Schiaretti, así que hay que ver, producto de esa negociación política, también si se produce lo de las FJP privadas. En un primer momento pareciera que no va a ser así, pero eso es otra de las grandes incógnitas, como por ejemplo la dolarización. Todavía no sabemos si se va a efectuar la dolarización o no. Sí. Supongo que va a depender mucho de los resultados. Bien, Guido, más allá de lo que estamos viendo y lo que estamos mostrando, ¿qué actitud económica va a tomar el gobierno, si es que va a tomar alguna actitud económica, con respecto a los jubilados y a las jubiladas? A mí me parece bastante previsible el ajuste por este lado, porque cuando uno ve el componente del gasto, el mayor componente de ese gasto público son las jubilaciones y las pensiones. Así que era algo bastante cantado que iba a venir el ajuste por ese lado. Ahora con la modificación de la fórmula, que quieren aumentarlo discrecionalmente, suena bastante lógico que ello vaya a ocurrir. A lo que hay que tener en cuenta, sobre todo si sos jubilado, y me parece que es lo más sensato para decir en este momento, que si no se pueden tomar estos créditos, tampoco se financien con tarjeta de crédito, pagando el mínimo, porque ahora justamente a través del pago mínimo de la tarjeta de crédito se liberalizó a los bancos para que te puedan cobrar, o a las tarjetas de crédito, para que te puedan cobrar la tasa de interés que deseen, lo cual esto se supone que va a llevar a valores o a tasas de interés para financiarse con tarjeta de crédito muy altas. Así que hay que tener cuidado con esto, no yendo, ya que no te lo da los fondos ANSES, tampoco ir por la vía de las tarjetas de crédito, que los intereses van a ser muy altos. ¿Y qué va a pasar con los salarios? Bueno, los salarios, tuvimos recientemente ahí comercio que ajustó aproximadamente un 13%. Se espera que los estatales, estaba la definición hoy, sé que están convocando un paro. Me parece que la clave va a estar en los estatales. Pareciera que el gobierno de Milei va a dejar que se negocie entre partes en los privados, lo cual van un poco a administrar la escasez, ¿no? Porque los privados tampoco tienen altos ingresos de producto de la inflación, entonces ahí se va a generar disputas en los distintos rubros o distintos sindicatos. En cambio, en los estatales pareciera que va a estar la lucha más fuerte, porque es donde pretende ajustar el gobierno y es donde hay también gran parte de los empleados que tenemos en el país.